Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar el panel temático Control de Políticas Públicas en el área de infraestructura. Y invitamos para que pueda componer la mesa la señora vicepresidenta del Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima, consejera Silene Lagos Salomón. La señora profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Alma Patricia Alonso Domínguez. Señora directora presidenta de Copasa, Sinara Ignacio Meireles. Señor presidente de CEMIC, Mauro Borges Lemos. Señor secretario de la Secretaría de Fiscalización de Infraestructura de Energía Eléctrica del Tribunal de Cuentas de Unión, Daniel Maya Vieira. Y para que podamos conducir los trabajos, vamos a pasarle la palabra al presidente de la mesa consejera, Silene Lagos Salomón. Buenos días a todos. Me gustaría una vez más subrayar la importancia de este congreso, también coordinado por nuestro líder, nuestro presidente del Instituto Rui Barbosa y presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais, el consejero Sebastián Elvesio. Bueno, por el horario vamos a empezar la presentación de los paneles, pero antes vamos a hacer una observación que por la agenda de uno de los invitados vamos a hacer una inversión del tema del número 3, que va a ser el tema número 1. El primer panel trata de las diferencias regionales en la evaluación de desempeño de las políticas de infraestructura. El ponente es doctor Mauro Borges Lemos, que es presidente de la Compañía Energética de Minas, es profesor titular del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Minas Gerais, doctor en Economía por la Universidad de Londres, en Inglaterra, con postdoctorado en la Universidad Illinois de Estados Unidos y en la Universidad de París, en Francia. Fue investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Trabajó en los últimos años actuando como ministro de Desarrollo de Infraestructura y Comercio Exterior, presidente de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial y presidente de los consejos de administración de BNDES y del BNDESPA. Con la palabra, el ponente Mauro Borges Lemos. Buenos días a todos. Antes me gustaría agradecerle al doctor Sebastián Elvesio, en nombre de él y de todo el Tribunal de Cuentas del Estado de Minas. Me gustaría agradecerles por la invitación de estar aquí en este evento y también por la oportunidad de que CEMIC pueda ser una de las patrocinadoras del evento tan importante para este objeto del control que el Estado brasileño tiene que tener en los gastos públicos, políticas públicas, y el papel, el rol del Tribunal de Cuentas son fundamentales. Y nuestro TSE es un gran líder en muchas innovaciones
y creo que otros paneles quizás ya lo hayan demostrado. Entonces, para mí es un gusto estar aquí en esta oportunidad. Un tema tan importante y relevante. Yo voy a ultrapasar un poco el del origen académico que tengo para tratar del tema dentro de un criterio de abordaje académico mirando hacia las políticas públicas. Esto no tiene que ver directamente con la CEMIC, que es la compañía en la que trabajo, soy representante, pero voy a hablar de CEMIC en este contexto. Tengo la presentación en la que vamos a mostrar todas las funciones de la cuestión de la infraestructura que están relacionadas a las políticas públicas, que es la presentación formal. La voy a dejar, pero también voy a aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión sobre este tema que me parece muy relevante. La tarea que tengo no es fácil, es difícil, y el control, y después, por último, cuestiones planteadas sobre el planeamiento del Estado basado en los territorios. Entonces, estos serían los temas de los que voy a hablar. Y el primer punto, para que podamos empezar a discutir sobre la evaluación de desempeño, llevando en cuenta las diferencias regionales, la primera cuestión sería el tratamiento de las desigualdades que necesitas llevar en cuenta una vez que estás trabajando con unidades territoriales muy diferentes. Hay un filósofo alemán que dice, que habla sobre cada uno según sus posibilidades, según las necesidades. Y lo que dijo es muy importante en este caso, porque no puedes exigir de un municipio, de una región, lo que no puede ofrecer, que no tenga condiciones de producir una riqueza, por ejemplo, que sea más allá de la capacidad de lo que realmente tiene. Entonces, cada uno tiene posibilidades reales y las necesidades generales son universales, o sea, el derecho a la ciudadanía es de todo el territorio. Entonces vamos a decir que todos los territorios tienen derechos iguales, pero le estás dando derechos iguales para diferentes regiones que son diferentes en la capacidad de producir la riqueza en el sentido de garantizar los derechos. Entonces existe una sincronía entre, como dice en un lenguaje del economista, la demanda real del ciudadano y los economistas. Entonces, en este sentido, las diferencias regionales son problemas estructurales que, cuando vas a pensar sobre el control de las políticas públicas de infraestructura, tienes que tener siempre muy claro si estas diferencias son estructurales, qué desempeño van a tener estas regiones y que van a tener desempeños diferentes. Por definición, no puedes cobrar el mismo desempeño para regiones, municipios estructuralmente desiguales. Entonces, digamos que este es el primer punto de lo que me gustaría decir. Tener cuidado y entender cuál es la dinámica de las desigualdades regionales en un contexto de políticas públicas, específicamente, particularmente en el caso de infraestructuras que tienen características muy propias, que sería mi segundo punto acá. ¿Qué serían las políticas públicas de infraestructura? De un lado tienes políticas públicas de infraestructura, que es el criterio que le decimos en economía regional, horizontalidad. O sea, voy a darles un ejemplo muy real. Voy a hablar, por ejemplo, de Sinara, que está aquí, que es la presidenta de Copasa. Todos tienen derecho al agua, acceso al agua, y en el caso de CEMIC, todos los ciudadanos tienen el derecho a la energía, y todos los ciudadanos también
tendrían que tener derecho a un mínimo de infraestructura urbana. El acceso, por ejemplo, a toda la región tendría que tener por lo menos una ruta adecuada y que pudiera ofrecer la conexión con todas las provincias. Este sería el criterio de la horizontalidad. La cuestión de la infraestructura es necesario que la miremos en términos de política pública como una herramienta, un instrumento de socialización y horizontalidad para los ciudadanos. Aunque estés en una región pobre, el derecho a la infraestructura, por definición, por la Carta Magna de Brasil o de otros países, es fundamental en términos de ciudadanía, que todos puedan tener derecho a acceso a infraestructura homogéneas. Una desigualdad sería algo imposible una vez que la infraestructura desarrolla de acuerdo con la infraestructura económica. O sea, no puedes hacer un viaducto o obras más sofisticadas en una región muy pobre porque ella no tiene una densidad urbana que pueda justificar esto. Pero, por ejemplo, infraestructuras básicas, todos tienen los mismos derechos a las infraestructuras. Entonces, la idea de la horizontalidad es fundamental. Y otro criterio serían las variables de tiempo e inversión. El tiempo es muy importante para la infraestructura porque no puedes hacer una obra de un momento al otro. Todas las obras de infraestructura necesitan un tiempo para que puedan madurar. Si piensas, por ejemplo, el plan de CEMIG para la universalización de energía, cuando vas hacia la zona rural como Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, la capacidad de que puedas crear la infraestructura en lugares muy distantes, villas, accesos a las rutas que no están adecuadas, o sea, es muy difícil. Por ejemplo, de los 55.000 residentes en Minas que no tienen acceso a la energía, son exactamente lugares que tienen accesos muy difíciles, más complicados. Entonces, el punto es, la cuestión temporal es muy importante, o sea, la inversión lleva tiempo, es más largo, y el tiempo también es más largo para que podamos dar la atención necesaria. O sea, es cruel la cuestión de la temporalidad en la infraestructura. Y por otro lado, está la cuestión de la inversión. En una región, este ejemplo que les di de la universalización de la CEMIG, es mucho más caro poner un punto de luz en un hogar que está alejado en Jequitinhonha que poner aquí en Belo Horizonte, en la favela o en cualquier otro lado, y por una cuestión obvia que es por la red de transmisión y de distribución. Entonces, la inversión es también complicada en las regiones más pobres. Las políticas públicas las políticas públicas están atentas a estos aspectos, y luego así puede llegar a la cuestión del desempeño, porque si tenemos desigualdades regionales estructurales, si tenemos políticas públicas de infraestructura en la que la variable tiempo e inversión va en contra del criterio de la horizontalidad, entonces el desempeño basado en el retorno social de las diferentes regiones es muy desigual, por definición. Entonces, desde el punto de vista del control, si tienes una misma política pública, el resultado de esta política seguramente va a ser muy desigual por regiones y también por cuestiones originales estructurales. Este es un aspecto que a mí me parece fundamental en el análisis del desempeño de las políticas públicas de infraestructura, que es algo decisivo. O sea, si no haces un análisis del desempeño que tengan un retorno económico y social, que son dos cosas completamente distintas, seguramente vas a tener una visión economicista del desempeño basado solamente en el retorno económico. Entonces, la variable del retorno económico social es fundamental para que le dé un equilibrio en la evaluación de desempeño. Si no, estarías haciendo un sistema de control basado en un resultado. O sea, si puedes tener un control justo si llevas en cuenta, en este caso, la variable del retorno social junto con el retorno económico.
En general, el retorno social es proporcionalmente más grande en regiones que tienen un retorno económico más pequeño, o sea, y hay otros que tienen un retorno económico más grande y en general tienes un retorno social más pequeño, menor, porque la tasa de sueldos en regiones más ricas les ofrece una condición de vida mejor. Entonces existe así una explicación específicamente económica para este tipo de ecuación, porque en la primera parte de la idea, las ecuaciones, tenemos la visión de un gran economista sueco que decía que la cuestión del ciclo vicioso de la pobreza en regiones pobres tienes un círculo de vicio en la pobreza y tienes que llevar en cuenta el análisis de desempeño y por lo tanto el desempeño va a ser igual y el control va a ser desigual. La manera de hacer el control es la manera de mensuración también. Y para concluir, lo que me gustaría decir es que la idea de los territorios de planeamiento que el gobierno de Minas recién ha lanzado y con el gobernador y con todo el equipo, y fuimos a prácticamente todos los territorios de planeamiento del gobierno del Estado, en los 17 territorios. Esta idea de los territorios, la idea es que puedan revisitar y que en realidad para que hagas un gobierno con resultados concretos hacia la población, esta política pública tiene que estar basada en las características del territorio. Tienes que mirar al territorio para que pienses la política pública. Si piensas una política pública simplemente única para todos los territorios, seguramente estás perdiendo lo que es diferente y lo que realmente es la esencia de que el territorio. Entonces la idea de que tú efectivamente puedas estructurar el plan plurianual de gobierno, PPAG, basado en las demandas de aquel territorio, seguramente estás intentando cambiar la ecuación del planeamiento regional de Minas Gerais. Lo están hecha en los años 50 principalmente, a partir del gobierno de Juscelino Kubitschek, ganó mucha vida en los años 60, en los que el aparato de las políticas públicas está construido. La propia constitución de CEMIG 53 por el Juscelino Kubitschek, la creación con muchos instrumentos como BDMG, Banco de Desarrollo de Minas Gerais, como la Fundación João Pinheiro. Estas herramientas institucionales sirven para que puedas construir una política en los años 60, también que pudimos ver resultados en los años 60, donde se hizo un gran esfuerzo para que se creara un planeamiento territorial en Minas Gerais, y este es el origen de toda la división territorial del Estado. Desgraciadamente perdimos esta historia en los otros años, y menos mal que el gobierno de Fernando Pimentel está rescatando esta visión. El propio centro en el que fui director y académico, en la Universidad Federal de Minas Gerais, que es el Centro de Planeamiento y Desarrollo, surgió específicamente como una institución fundamental para que se pudieran formar las bases del planeamiento del Estado. O sea, el origen de este grupo fue rescatar. Entonces nuestra tradición de planeamiento del Estado es muy grande y el Estado está haciendo políticas públicas sin mirar hacia el territorio. Entonces cuando dices vamos a hacer una inversión de la ecuación otra vez, estructurar PPAG a partir de todo el territorio y de las demandas del territorio, estás en realidad haciendo una inversión muy importante para el resultado. Entonces cuando se va a operar en su atribución constitucional, va a mirar hacia una estructura de plan plurianual y de inversiones a partir de ahí, lo que es fundamental para este plan, y una mirada diferente para el poder público.
Y esto facilita mucho la vida de los órganos de control. Si cambias la ecuación en la que la unidad de análisis es el territorio y no la meta. Creamos una transición tecnocrática en la que la meta es el objetivo en sí mismo. Y que era también un poco la tradición de los gobiernos de minas. Estamos haciendo una inversión en esto, diciendo que hay un territorio que sí puede definir cuál sería la meta. Entonces creo que este camino que estamos adoptando, creo que es muy positivo para los temas como por ejemplo el desarrollo de desiguales. Muchas gracias. La mesa saluda al ponente, doctor Mauro Borges, y de lo que dijo le voy a hacer dos cuestionamientos. En primer lugar, sobre las diferencias regionales, creo que esto menciona la importancia de un planeamiento volcado hacia su realidad y por lo tanto no puede ser igual para todas las regiones de minas. Y sobre la evaluación del desempeño, también dice que en los programas, en los proyectos de administraciones públicas, tenemos que estar muy preocupados con esta definición de indicadores. Solamente a partir de ellas se puede hacer una buena evaluación. Y nosotros del Tribunal de Cuentas vemos que esto está muy, muy distante de los planeamientos de la esfera municipal como estadual. Entonces, una vez más, en nombre del Instituto Ruy Barbosa, saludar al doctor Mauro Borges y agradecerle su brillante conversación hoy, en esta mañana, aquí en Minas. Bueno, me gustaría agradecer a la consejera por la amabilidad en la que está planteando sobre el tema y también la amabilidad conmigo también. Yo, infelizmente, voy a tener que salir por una cuestión de... Es que tengo una reunión de una empresa del grupo Dalight en Río, entonces yo tengo que salir. Entonces, perdone, no voy a ser muy amable por no estar y escuchar a mis compañeros de la mesa, lo que para mí es una pérdida muy grande, una ofensa, porque el académico es una persona que vive del cambio de ideas. Y yo no voy a poder ejercerlo la mejor parte de la mesa, que es realmente el debate entre nosotros y el público que está acompañando el tema. Entonces estoy perdiendo la mejor parte de esta sesión, pero desgraciadamente voy a tener que salir. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con los trabajos. El segundo panel, vamos a tratar del tema el control ambiental y obras de infraestructura en la Comunidad Europea, el caso español. La ponente, doctora Alma Patricia, es experta en Derecho con el enfoque en recursos hídricos y medio ambiente. Es profesora de la Universidad Castilla-La Mancha, en España, y secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Es autora de muchas publicaciones sobre el tema y ahora con ella la ponente. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite feito pelo Tribunal de Contas, pelos tribunais de contas do nosso país, que é grande, e com tanta riqueza natural. E também peço desculpas por não falar português, que é um dos que eu mais gosto. Eu gosto muito do sotaque, como o italiano, mas infelizmente eu não posso me dirigir como eu gostaria, falando português.
Sinto muito. Bom, nesse primeiro Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas, eu gostaria de falar sobre um assunto que, para mim, sempre foi importante a partir de 1991, que eu comecei a pesquisar sobre o direito das águas. O que significa direito de águas? Das águas. Algumas vezes ignoramos e, como juristas, confesso que esse tema para mim foi original desde o início, muito importante, atual e para o futuro também. Nessa pequena apresentação simples que eu fiz, vou tentar transmitir para vocês a importância que para a União Europeia, principalmente, considera fundamental que os países membros da União Europeia tenham um único modelo a ser seguido. Eu posso ficar em pé? Eu fico mais à vontade. Eu sou professora e eu gosto de ficar próximo dos alunos e então agora de vocês. Bom, o princípio da unidade de gestão. Este princípio e a sua consagração na legislação e jurisprudência da Constituição Espanhola levou como um reconhecimento na sua lei. Na lei vigente, que é de 1985. E este princípio também foi tomado pela União Europeia e pela comunidade internacional. Em que eles consistem? Fala que a água constitui, na atualidade, uma das preocupações principais da política ambiental da comunidade europeia e, portanto, foi considerada uma das prioridades meioambientais da Comissão Europeia. Alinhada com a tradição jurídica espanhola, expressada desde as primeiras tentativas de superar o nível provincial como critério organizativo para adaptar as bacias hidrográficas dos rios, em 1865, com a criação de divisões hidrológicas. Nessa lei de 1865, falaram da organização da gestão através das divisões hidrológicas. Espanha começou a legislar este ano, o que muitos países da América Latina não fizeram. Por qualquer motivo, mas não fizeram. É uma experiência neste tema que a União Europeia levou em conta. Como, na sua lei das águas de 1985, adotou como uma das suas principais decisões o critério da bacia hidrográfica como unidade de gestão de recursos. Isso é fundamental, isso é simples e tão simples que muitos países não levaram isso a cabo. O que significa isso? Que a gestão deve ser realizada através da bacia hidrográfica como integração. Nós não vamos gerir uma bacia hidrográfica de acordo com uma região administrativa ou política. Nós não podemos ir contra a natureza. Temos que nos adaptar a ela. Portanto, a gestão na Espanha e na União Europeia foi tomada da seguinte forma. Deve ser gerida a partir do momento que nasce a bacia hidrográfica até o momento que ela desemboca, de uma maneira integral e não fragmentada. Não podemos cortar, não é um bolo ou uma torta. Então, esse é o erro que muitas das gestões atuais cometem em muitos países do mundo, inclusive os Estados Unidos. E nem sequer a França chegou a esse tipo de gestão. Não foi pioneiro, sim, a Espanha foi pioneira. Atualmente, este é o mapa da Espanha com uma divisão política.
Mas isso é um mapa político, não é um mapa hidrológico. Aqui nós temos as fronteiras das bacias hidrográficas, das comunidades autônomas. Ela está dividida em 17 comunidades autônomas, mas aqui não é possível ver por onde cruzam os rios. Os rios não sabem das fronteiras, nem administrativas, nem políticas. A natureza, ela vai por onde ela quer. Então, pode existir bacias hidrográficas internas numa comunidade autônoma, como, por exemplo, Castilha-La Mancha. O que acontece quando um rio nasce, por exemplo, em Aragão, que é ali no norte, e desemboca no Mediterrâneo? Ou seja, cruza 2 ou 3 comunidades autônomas. Ele não sabe que aqui existe uma fronteira e que aqui existe uma outra fronteira política, administrativa. Ele vai para onde ele quer. Então, a gestão, que é tão simples para muitos, ou que pode ser compreendido de forma muito simples, lamentavelmente, não é feita assim. O que a Espanha fez? Na lei de 1985, que a bacia hidrográfica, que não está dentro de uma comunidade autônoma, mas sim que cruza 2 ou 3 comunidades, é levada com o nome de confederações hidrográficas. Então, a sua gestão ela é integral. Não importa que aqui existam aragoneses e aqui castelhanos, manchegos. Não, se reúnem e dizem, bom, vamos gestionar de uma maneira única. A própria lei define a bacia hidrográfica no artigo 16 e diz, para os efeitos dessa lei, se entende por bacia hidrográfica a superfície de terreno cuja superficial flui na sua totalidade através de uma série de correntes, rios e, eventualmente, lagos, em direção ao mar por uma única desembocadura, estuário ou delta. A bacia hidrográfica, comunidade de gestão de recursos, é considerada indivisível. O Tribunal Constitucional Espanhol assinala. Foi explicado com muita lucidez que, a partir do ponto de vista da lógica da administração, não parece o mais razoável compartimentar, dividir o regime político e da administração das águas de cada curso fluvial e seus afluentes em atenção aos confins geográficos de cada comunidade autônoma. Claro, não se pode gestionar fragmentando de acordo com cada comunidade autônoma. Nos diz, portanto, que é evidente que os usos e aproveitamento que são feitos no território de uma delas condicionem a possibilidade de utilização dos caudales dos mesmos bases principais e acessórios quando atravessam outras comunidades ou surtem aos cursos fluviais intercomunitários. Esse condicionamento, portanto, não é produzido somente em águas, em cima em prejuízo dos territórios dos quais esse corrente desemboca o mar, mas sim águas abaixo. E também é uma perda dos territórios no qual ele transcorre, já que a concessão implica, em todo caso, um direito preexistentes, de maneira que o aproveitamento concedidos na parte inferior ou final do curso podem impedir as faculdades de utilização das águas em caminhos superiores. Então, quando eu explico isso para os meus alunos, eu digo, é como colocar nessa garrafa de água que se compartilhem para 2, 3 pessoas para beber. Se eu pessoalmente quero colocar 3 gotas de amônia ou, sei lá, de algum conteúdo venenoso ou que seja, líquido, e logo eu quero compartilhar, os outros poderiam tomar essa água que está contaminada? Não. Então, o que eu fizer prejudica o resto. Ao contrário, o critério da bacia hidrográfica, comunidade de gestão, permite a administração equilibrada dos recursos hidráulicos, com um conjunto de interesses afetados que, quando ela se estende, são
supracomunitários. A partir do ponto de vista técnico, é claro também que as águas de uma mesma bacia formem um conjunto integrado que deve ser gerido de forma homogênea. A experiência de gestão desses recursos no nosso país, articulada em torno da unidade de cada bacia, desde que foi adotada uma concepção global da política hidráulica, conduz a uma mesma conclusão. Isso juridicamente está estabelecido numa sentença do Tribunal Constitucional 227 de 1988. Depois que entrou em vigor a lei de 1985, o Tribunal Constitucional, na sua jurisprudência, através dessa sentença, esclareceu como deveria ser feita a gestão das bacias hidrográficas no território espanhol. E isso é fundamental. A partir dessa perspectiva, na citada sentença ficou sancionada uma das questões que dividiram o Estado e as comunidades autônomas, depois da aprovação da Lei de Águas de 1985. Em efeito, ali foi declarado no Tribunal Constitucional a questão da opção seguida pela Lei de Águas de 1985 de ordenar todos os sistemas normativos e administrativos partindo do princípio da unidade de gestão de cada bacia hidrográfica. Temos que levar em conta que, ao estar dividido, a Espanha em comunidades autônomas querem gerir suas competências, tradições em matérias de água. A água, como sabemos, é um fator muito importante, tanto política como econômica. É uma pena, porque esse assunto, quando é politizado de uma maneira negativa, prejudica. E, portanto, nós temos contaminação, pouco saneamento, etc., e etc., em muitos países. Este princípio, entendido como um território em que as águas fluem para o mar numa rede secundária que converge em um final, principal e único. Bom, é claro também para o Tribunal Constitucional que não é esse o critério territorial único que deve ser levado em conta, porque além do alcance jurídico das competências que correspondem ao Estado e às comunidades autônomas, de acordo com a Constituição e de acordo com os estatutos, estas podem assumir também suas competências sobre o quê? As competências autônomas têm competências em projetos, contribuição de espaços hidráulicos de interesse da comunidade autônoma, de acordo com a Constituição e seus respectivos estatutos das comunidades autônomas. Este critério é de interesse comunitário. O critério de delimitação territorial exercido não é contrário ao que diz a Constituição e seus preceitos, de acordo com os estatutos de autonomia, pois é acomodada a expressão água que escorre por uma comunidade autônoma atendendo critérios lógicos, técnicos e de experiência tais como foram analisados na sentença que acabamos de ver do Tribunal Constitucional. O que isso quer dizer? Que o Estado, através do Ministério do Meio Ambiente, podem ouvir? O Estado, através do Ministério de Meio Ambiente, vai gerir as bacias hidrográficas intercomunitárias, essas que são as que cruzam por mais de 2 comunidades autônomas. E os que vão levar a gestão de bacias hidrográficas intracomunitárias, ou seja, que estão somente dentro da sua comunidade autônoma, vai ser gerida pela própria comunidade autônoma através dos estatutos. É sem dúvida que o Estado é responsável pela legislação, ordenação e concessão de recursos e aproveitamento hidráulicos de um território ou comunidade autônoma. A direção da União Europeia, os diretores estabelecem que a gestão da água por bacias geográficas na portaria da Constituição Europeia estabelece que o marco comunitário de atuação no âmbito da política de águas. A Comunidade Europeia, através dessa portaria, estabelece qual será a política das águas e, portanto, toma como modelo para a gestão o modelo que tem atualmente na Espanha e que foi criado a partir de 1985 através da lei. Essa portaria europeia
opta com clareza para priorizar a gestão das águas por bacias hidrográficas e diz que a exposição de motivos pela diretiva, que é essa exposição de motivos? O objetivo de um bom estado das águas deve ser seguido por cada bacia hidrográfica, de forma que sejam coordenadas as medidas relativas das águas superficiais e subterrâneas pertencentes ao mesmo sistema econômico, hidrológico, hidrogeológico, e que, por efeito das proteções de meio ambiente, é necessário integrar em maior medida efeitos qualitativos e quantitativos das águas, tanto superficiais como subterrâneas, levando em conta as condições naturais da água no ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico está em todo o mundo, no Brasil também. O que diz a União Europeia? É necessário gerir o acordo para esse ciclo hidrológico, ou seja, não podemos levar em conta que por aqui existe fronteira entre dois países, duas comunidades autônomas ou regiões. Porque se nós vamos gerir a metade daqui para cá e a outra de cá para lá, um põe amônia e o outro cuida. Então, isso tem a ver com a qualidade e a quantidade. Portanto, está a super exploração de aquíferos e todos os problemas que padecemos atualmente em muitos países. Ao atribuir para a cuenca, ou para a bacia hidrográfica, uma questão comunitária, coincide o diretivo com o direito espanhol das águas. Como foi assinalado pelo Tribunal Espanhol em matéria de águas, o critério da bacia hidrográfica, comunidade de gestão, permite uma administração equilibrada dos recursos hidráulicos que a integram, em atenção ao conjunto de interesses afetados. Quando a bacia hidrográfica se estende ao território de mais de uma comunidade autônoma, são essencialmente comunitários e, desde um ponto de vista técnico, é claro também que as águas de uma mesma bacia formam um conjunto integrado. Portanto, devem ser gestionadas de maneira homogênea. A nova definição exclui as bacias que são formadas pela ausência da saída ao mar e deve ser considerado como uma subbacia hidrográfica. E, por sua parte, para a diretiva, uma subcuenca, ou seja, uma subbacia, é um terreno na qual a parte superficial flui em totalidade como uma série de correntes, rios e lagos. Assim, um determinado ponto de um curso de água, geralmente um lago ou uma confluência de rios. Este que temos aqui é o mapa hidrológico da Espanha, que não tem nada a ver com político. Aqui nós não vemos Saragoza, não vemos Castilla-La Mancha, nada disso. O que a gente vê aqui são as bacias hidrográficas, os seus territórios. Aqui temos a bacia hidrográfica do Ebro, Tajo e Cúcar. São bacias hidrográficas. Então, o que diz a Espanha na sua lei? Nós vamos gestionar com este mapa, que não tem nada a ver com as fronteiras políticas e administrativas. Mas, como um aspecto mais destacado como a ação das águas, a norma europeia colocou um duvidoso conceito de marcação hidrográfica. Não somente contempla uma confederação hidrográfica, de acordo com a bacia. Não, fala de uma demarcação hidrográfica. E o que significa? O que quer dizer a União Europeia? Vai além, protege além do que significa uma bacia hidrográfica e diz que a demarcação hidrográfica é a região marinha e terrestre composta por uma ou várias bacias hidrográficas vizinhas nas águas subterrâneas e costeiras, assignadas com uma parte do artigo 3 e a efeitos da gestão das bacias hidrográficas. E isso define, assim, a União Europeia. Então, aqui, a bacia hidrográfica, tudo bem, mas o entorno é afetado. O meio ambiente, as águas superficiais e subterrâneas, e isso ao redor tem que se gerir através de uma demarcação hidrográfica, onde 2 ou 3 confederações hidrográficas ou bacias hidrográficas estejam juntas. É importante cuidar de todo o entorno. E isso é o que diz a União Europeia. Deve se proteger da bacia hidrográfica em si. No artigo 16, 5 do texto,
aprovado num decreto legislativo, diz ao governo da nação, quando foram ouvidas as comunidades autônomas do âmbito territorial das demarcações hidrográficas e agregando, inclusive, que isso será coincidente com o plano hidrológico. Vem dizer que vão escutar, inclusive, numa configuração hidrográfica das comunidades autônomas, mas que será regido por uma demarcação. E essa demarcação se considera gestionada além, controlada pelos seus planos hidrológicos. E nos planos hidrológicos tem que levar em conta para poder gerir essa demarcação. Então, o Real Decreto de 125 de 2007 de fevereiro marcaram as demarcações das bacias hidrográficas, cujo território afete mais de uma comunidade autônoma. Aqui nós temos um exemplo da demarcação hidrográfica do Guadalquivir. Essa demarcação hidrográfica compreende o território da bacia hidrográfica do rio Guadalquivir, como as bacias hidrográficas que vão até o Oceano Atlântico, do limite das fronteiras e a zona do porto Torre de Ouro até a desembocadura do Guadalquivir, junto com as águas em transição. Essa daqui, esse é o mapa de demarcação hidrográfica de Guadalquivir. Agora, nós temos uma demarcação hidrográfica internacional do Duero. E com isso eu já vou concluir. Este é o exemplo da demarcação hidrográfica internacional. Por quê? Porque, assim como não sabem, as bacias hidrográficas das fronteiras internas dos países também não sabem das fronteiras que nós compartilhamos a nível internacional com outros países. Portanto, a comunidade europeia diz, no que se refere às bacias compartilhadas com estados vizinhos, e as compartilhadas, por exemplo, com Portugal, são contempladas as necessidades de definição pelos estados de demarcação hidrográficas, bacias hidrográficas internacionais. Todos os países do mundo, ou a maioria pelo menos, têm que compartilhar bacias hidrográficas. Existem tratados internacionais, em alguns é gestionado muito bem e outros irregular, por uma questão política, problemas políticos, lamentavelmente. Mas a União Europeia diz, para quando seja necessário compartilhar a nível internacional, deverá ser feita uma demarcação hidrográfica internacional e, nesse caso, no Rio Duero. Bom, aí até aqui, muito obrigada. Nos gustaría agradecerle la participación de la doctora Patricia, que trató de un tema muy relevante para la humanidad, que es el agua, la protección de las cuencas hidrográficas. Nosotros en Brasil tuvimos un problema muy serio con el agua en el estado de San Pablo, y esto trajo serios perjuicios para la población, para la ciudad. Y me gustaría decirle a la señora Alma que el control ambiental en las obras de infraestructura se constituyen un gran reto para nosotros del Tribunal de Cuentas, principalmente el Tribunal de Cuentas que están en Amazonia Legal. Entonces es un nuevo reto. Es importante que existe una preocupación muy grande cuando van a hacer una infraestructura en cualquier ciudad sobre la cuestión ambiental. Y bueno, para seguir, vamos al tercer panel, que tiene como tema un nuevo modelo de colaboración público-privada, la Casa de Ampliación, de captación del sistema de Paraopeba. Nuestra ponente es la doctora Sinara Ignacio Quena. Es directora presidente de la Compañía de Saneamiento de Minas Gerais, Copasa. Ingeniera civil, experta en ingeniería sanitaria ambiental por la Universidad Federal de Minas Gerais. Es funcionaria empleada de carrera por la Alcaldía de Belo Horizonte. Fue gerente de planeamiento en la Secretaría Municipal de Limpieza Urbana de la Superintendencia SLU
y además de haber actuado en la Secretaría Municipal de Obras e Infraestructura de Belo Horizonte. Con la palabra, señora Sinaria. Buenos días, es un gusto estar con ustedes en este panel temático. Es un honor haber recibido la invitación del Tribunal de Cuentas del presidente Sebastián para que el COPASA pudiera aportar con una experiencia con relación a una obra de infraestructura absolutamente necesaria para el combate de un problema que voy a mostrarles a lo largo de lo que voy a decir, y la percepción desde el punto de vista jurídico, la sensibilidad del punto de vista administrativo, de gestión y de la necesidad de buscar una solución fue fundamental para que pudiéramos estar en el punto en el que estamos sobre el enfrentamiento de un problema en la región metropolitana de Belo Horizonte. Le agradezco por tanto a COPASA, al nombre del gobierno de Minas, por poder estar aquí con este grupo tan bonito y que todos se interesen. Bueno, para enfrentar la crisis hidráulica en la región metropolitana, empezó a hacerlo de una manera realmente en enero, a medida que pudimos detectar un comprometimiento del nivel de reserva de agua en el sistema Paraopeba, que es el que ofrece el agua a más o menos 5 millones de personas. Entonces teníamos una necesidad para viabilizar una acción de infraestructura rápida que pudiera abarcar toda la demanda de abastecimiento de agua para esta población. Esto solo para aclarar un poco qué es lo que vamos a poner como prioridad en este momento. Este mapa es de la región metropolitana. El sistema Paraopeba atiende a esta región que está en color marrón en el mapa, el sistema del río de las Velhas, que es el que está en color azul. Y entonces estamos hablando de la población que vive en 18 municipios de la región metropolitana, con muchos municipios importantes y parte de la capital del estado, que abarca el sistema, el Paraopeba, y en el caso del río de las Velhas son 18 municipios y una cuestión operacional de captación de agua. En el caso del río de las Velhas es hecho directamente en el cuerpo del río, o sea, no hay un sistema de almacenamiento en la forma de represas, lagos, para que la captación pueda hacerla en este cuerpo hídrico. Entonces, en el caso del río, tenemos fundamentalmente que ver lo de la evasión del río. Y para reforzar de una manera enfática lo que fue planteado por la doctora Alma, que habló antes en este panel, es muy importante tratar lo del agua en un colectivo que esté más allá de los límites políticos y que consideren las peculiaridades y las necesidades de las cuencas hidrográficas, y en el caso específicamente del sistema Río das Velhas, la evasión del río es muy fuerte, independiente de la ocupación de la cuenca, las actividades económicas e industriales que existen a lo largo de este territorio. Todo esto puede influenciar en la captación, pero mi enfoque hoy va a estar en esta área que tiene el color marrón, cuyo sistema Paraopeba tiene para su funcionamiento la captación de agua en 3 sistemas, en 3 reservatorios. Entonces solamente me gustaría registrar que Minas es un estado que solo conocía la falta de agua en una región que es el norte, el semiárido minero. Estamos hablando de la región de Montes Claros, Jequitinhonha, que es otra región, que es una región tradicionalmente complicada desde el punto de vista de la disponibilidad hidráulica. O sea, es un problema crónico. Y este problema ha afectado a la región metropolitana mucho más recientemente. No es una cuestión histórica. Y pudimos darnos cuenta
que es una situación muy crítica a medida que analizamos el volumen de agua de los reservatorios, de los 3 reservatorios del sistema Paraopeba, como he mencionado anteriormente. El reservatorio del sistema Río Manso, solo para que podamos hacer una comparación, en enero de 2013 tenía el 99% de su volumen ocupado. En enero de 2014, el 95%, con agua almacenada para distribución y abastecimiento. En 2015 este volumen cayó hacia un 45%, en un periodo que históricamente era algo próximo al 100%. En el mismo sistema Paraopeba, el reservatorio Virgen de las Flores también, en enero de 2013 tenía el 78% de volumen de agua, en 70%, y en enero de 2015 28%. Pueden ver la situación del reservatorio en una condición normal, histórica, que es la foto referente al enero de 2012 y la foto del mismo reservatorio en enero de 2015. Y el sistema Serra Azul, que tenía su volumen en enero de un 73%, cayendo para un 63% en 2014 y 5,7% en 2015. Como este sistema es integrado, las fotos lo muestran mucho, el agua que está almacenada en este reservatorio, y como el sistema es integrado, la suma de estos percentuales de acúmulo en enero de 2015 muestran una realidad de un 73% de agua en el stock para atender la población metropolitana a través del sistema Paraopeba. Necesitábamos una acción estructural importante y no solamente estar esperando que la lluvia llegara. Esta gráfica muestra también a lo largo de los años, desde enero de 2013, las barras azules representan el volumen acumulado del sistema Paraopeba y muestra cómo este volumen pudo comprometerse a lo largo de 2013, 2014 y a partir del final de 2014, en aquella condición que les he comentado sobre el 33% de volumen acumulado. Esto es importante registrar porque parte de este problema tiene que ver directamente con la pluviometría observada a lo largo de estos años en la región metropolitana. Este gráfico muestra en el rojo la serie histórica de lluvias cada uno de los meses del año a lo largo de los 12 meses del año. Históricamente la lluvia tendría que ir hacia la curva roja que está en la gráfica, pero en el 2014 la lluvia fue esta. Las que tienen un color gris están muy bajos comparado al promedio histórico. Este sería más o menos en abril, que tuvo lluvias muy desfasadas en lo que se esperaba históricamente en los meses anteriores. Y en el 2015, que son estas barras verdes, es el comportamiento de la lluvia hasta el momento. En enero llovió exactamente lo mismo. En enero de 2014, la lluvia de febrero también ha superado el promedio histórico, la de marzo también, que más o menos pudo repetir un comportamiento sumado a la lluvia extra, que es lo que pasó en abril de 2014. Solo estuvo distribuida arriba, más allá del promedio histórico, en enero y marzo. En mayo también hubo una lluvia muy importante y a partir de esto las lluvias no están sucediendo. Ante este escenario, y en enero teníamos mucha imprecisión, como todavía hoy existen, que es los índices pluviométricos, tendríamos que buscar acciones que pudieran enfrentar este problema, porque las personas necesitaban agua para abastecer sus residencias, sus trabajos, etcétera. Entonces la idea fue discutir y mostrar que este problema existía y mostrarlo a las personas que serían afectadas en este caso.
Entonces empezamos a crear una serie de comunicaciones para disponibilizar este acompañamiento del nivel de los reservatorios por la Internet. Hicimos una campaña pidiendo que las personas empezaran a economizar, a ahorrar en el consumo del agua, porque si siguiera de la misma forma anterior como era antes, quizás llegaríamos a mitad de año casi sin reservas de agua para distribuir para la población en estos 3 reservatorios. Empezamos a hacer rodicios, sobretasa, racionamiento, algo extremo, pensando en un peor escenario posible. O llueve lo mismo que en 2014 o una lluvia menos. Entonces otras acciones de naturaleza no estructurantes también fueron implementadas. La implementación de equipos que pudieran tratar de una manera más rápida los problemas que siempre existen de vazamientos, ampliación de un programa de activación y perforación de aguas profundas para que pudiéramos tener alternativas de abastecimiento, suministro de agua profundo y obras para captar hilo de agua en el río para Upeva, que es en realidad al final el objeto de mi abordaje. Esta obra vino a medida que existía un contrato de una colaboración público-privado en Copasa. Este contrato lo firmaron en enero de 2013 y el objeto era justamente volcado para ampliar la capacidad de transporte de agua en el sistema productor para Upeva. Era un contrato que ya estaba en marcha, con obras en el cronograma, con todo el planeamiento, que lo pensaron en ejecución de una manera muy buena, satisfactoria. Este contrato quizás podría ser una alternativa para que pudiéramos enfrentar el problema que les dije anteriormente. También tenemos que acordarnos que este contrato es en el que cuyas obras se destinan para que puedan ampliar el transporte de agua en el sistema. Para que yo pueda transportar el agua, yo tengo que tener disponibilidad de agua. Entonces vamos a ver un problema más. Una parte de la solución estaba en marcha, pero no habría agua suficiente para transportarla porque había este comprometimiento, esta situación de los reservatorios. Esto es antes del inicio de lo que le digo contrato original de la colaboración público-privada, la ampliación del sistema. También pudo contemplar el abastecimiento de agua, mejora de las intervenciones en la estación elevatoria de agua tratada, en la caja de transición, duplicación de aductoras, en fin, todo el sistema pensado para que se pueda ampliar la capacidad de transporte desde el punto de vista de la estación de tratamiento de agua en adelante. El agua que llega a la estación es un agua bruta que tiene que tratarla y la colectan, la recolectan, la tratan y luego la distribuyen. Y por lo tanto el nivel del reservatorio estaba muy comprometido. Entonces necesitábamos una solución de ingeniería que fuera adecuada, de una solución administrativa y jurídica que se pudiera adoptar y rápida, principalmente para que pudiéramos enfrentar el problema. Esta solución en el campo de la ingeniería vino de la siguiente manera. En aquella obra en andamiento, en marcha, vamos a viabilizar una captación en el río para Upeva con una estación elevatoria de agua bruta, que sería lo que está en el campo izquierdo de la tela, también para tratar arena, una caja de succión, elevatoria de agua bruta, una implementación de una red aductora. Entonces un tubo de acero de 1500 milímetros de diámetro y esta extensión que llevaría esta agua bruta captada del río hacia la estación de tratamiento
del sistema Río Manso. ¿Cuál es la lógica de ingeniería de esta obra? Tener la oportunidad de flexibilizar la operación del sistema. A medida que hay evasión de agua adecuada, suficiente en el río Paraopeba, esta captación la haremos directamente en el río. Entonces, no vas a consumir tanta agua, la que está en el reservatorio, y a medida que existe la recomposición del reservatorio, puedes apagar las bombas del sistema y con esto no utilizar incluso energía eléctrica para poder llevar el agua del río hacia el sistema Río Manso. Esta solución de ingeniería la viabilizaron a través de un aditivo en este contrato existente de la PPP, y haciéndoles acordar que este dispositivo en este contrato tenía mucha pertinencia con el objeto del trabajo, que era transporte de agua para abastecimiento de la población con el ítem de captación del río, y además de la captación, los demás elementos del sistema de ingeniería previstos en la obra que les mostré es relativo al aditivo, son elementos ya previstos incluso en ejecución en aquel contrato original, que es la tubulación para aducción, transporte de agua, en fin, todas las demás conjuntos de intervenciones de ingeniería. No sería extraño, raro al objeto del contrato original. Por lo tanto, se formalizó un aditivo en esta parcería público-privado, colaboración, un tratamiento específico para esta atención y un acompañamiento que se hace de manera rigurosa por Copasa, además de el equipo de rutina de fiscalización de obras, y también tuvimos el privilegio y la oportunidad de discutir esta solución junto con el Tribunal de Cuentas, que en la evaluación del problema y de la solución también nos auxilió en esta búsqueda hacia alternativas, y creó a partir de una portaría específica un grupo de acompañamiento de la evolución de la obra, de las cuestiones documentales, de aporte, medición, en fin. Estamos con una obra que la estamos acompañando por Copasa y por Tribunal de Cuentas del Estado, con los técnicos que visitan esta obra. Nuestro interés y necesidad es que esta obra esté lista dentro del plazo, y por esto es importante que el acompañamiento lo hagan semanalmente. Entonces el objetivo que les comenté ya está puesto. Estas son algunas fotos de la obra que está en andamiento. Quien la está desarrollando y que tenía el contrato original es la empresa Odebrecht. Hicimos el término aditivo con esta misma empresa. Los equipos están trabajando con turnos extendidos para poder cumplir esta demanda y esta necesidad. Necesitamos concluir. No tuvimos problemas con relación al licenciamiento ambiental. Todo esto fue hecho, esta obra, desde que la detectaron, la necesidad de ella hasta el inicio real de la obra, empezó el 12 de junio y nosotros llegamos asumiendo la dirección de Copasa el 19 de enero. Entonces, toda la solución de ingeniería jurídica, administrativa para la implementación de esta obra se hizo en este periodo. La obra está con un 66% de avance implementado. La aductora, que tiene un 6 kilómetros de extensión, ya tiene casi 4 instalados. Y me acuerdo que no es una aductora, son tubos grandes que tienen 1,5 metros de diámetro, de acero, que tienen soldaje, pruebas. Es una obra bastante compleja y que es posible que se implemente por esta cuestión de esta alternativa que se construyó
construyó, analizó, llevándose en cuenta todos los condicionantes que tenían para la ejecución de esta obra de infraestructura importante para el sistema. Los que aportaron públicamente para que este aditivo fuera elaborado fue el gobierno de Minas a través de una operación de adelantamiento para el futuro. Fueron 128 millones de reales de Copasa para el gobierno para la viabilización de esta obra. Este cuadro es un resumen del avance de la obra hasta la actualización. 21 de septiembre, quizás ya haya 1 o 2 puntos percentuales en esta barra de acompañamiento. Esto es solo un esquema de la obra con relación a la implementación de la obra. Tenemos 1.164 metros de los 5.000 ya implementados, con las pruebas de implementación ejecutados ya. Hubo la necesidad de desapropiación, buscar otorga de captación de esta agua junto con el órgano ambiental del gobierno estadual. Todas las demás cuestiones que tienen que ver con obras de ingeniería, infraestructura de este porte, lo observamos. Esto solo fue posible por este arreglo que construimos, y este es el estudio de caso que me pidieron que lo presentara para debate en este panel. Muchas gracias. Le agradecemos a la brillante presentación de doctora Sinara Ignacio, que hizo una retrospectiva sobre el problema de agua que estábamos viviendo, y el Estado de Minas implementó un instrumento que son las PPPs. Ella puso muy bien que es un proceso que seguramente lo tenemos que estudiar bien, muy bien controlado por la administración y también por los órganos de control, que en realidad el Tribunal de Cuentas de Minas está ofreciendo un aporte para que se lleve a cabo este contrato. Y bueno, llevando en cuenta la hora, estamos caminando ya son casi las 12, así que vamos a pasarle el tema de nuestro panel, que es experiencias del Tribunal de Cuentas de Unión en fiscalizaciones de PPP de infraestructura. El ponente es el doctor Daniel Maya Vieira, es secretario de Fiscalización de Infraestructura y Energía Eléctrica del Tribunal de Cuentas de Unión, auditor federal del control externo desde el año 2008, posgraduado en control de regulación. También fue asesor general del Tribunal de Cuentas de Unión entre los años 2013 y 2014, y ha ejercido puestos de director y asesor de la Secretaría especializada en articulación y desestatización de energía y comunicación del Tribunal de Cuentas de Unión. También fue analista de fiscalización y control de la Contraloría de la Unión entre los años 2006 y 2008. Doctor Daniel Vieira. Muchas gracias, doctora Silene. Muchas gracias a todos por la presencia, por el Tribunal de Cuentas de Unión. Es siempre para nosotros técnicos un gusto estar aquí. Es siempre un gusto estar aquí visitando el Tribunal de Cuentas del Estado. Es una buenísima oportunidad para el cambio de experiencias y, más que todo, sobre los retos que los tribunales de cuentas tienen que enfrentar en los próximos años. Le agradezco mucho la invitación hecha al TCU. Voy a ser muy rápido para que puedan intentar captar más la oportunidad de preguntas. Básicamente, el objetivo principal de lo que quiero decir es mostrarles algunos de los desafíos, retos actuales que tenemos en el Tribunal de Cuentas de Unión y seguramente el Tribunal de Cuentas de los Estados
en los próximos años. Enfrentar estos desafíos significa también tener una oportunidad razonable que ya estamos trabajando, que sería de una mayor integración entre los tribunales de cuentas. Gran parte de los desafíos, yo puedo decir que los principales desafíos que pueden ser enfrentados por nosotros del Tribunal de Cuentas de Unión tienen origen en desafíos que se enfrentan los gobiernos. Hoy en la mesa la composición fue excelente, no solamente por el área que yo actúo, que es energía eléctrica, sino también por la cuestión de la infraestructura hídrica, frente a lo que pasamos el año pasado y que seguramente vamos a pasar este año y en el próximo, que es la falta hídrica y energética. Es algo bastante delicado que está ya en debate en el país y es un reto permanente de toda la sociedad. Nosotros del tribunal tenemos mucho que aportar con estos debates y también tenemos desafíos internos, retos para que podamos avanzar. Y uno de ellos es que junto con esta cantidad de cosas que sucedieron, y sin duda no puedo dejar de decirles en un panel como este sobre infraestructura, que es la repercusión, el impacto que la operación Lava Jato lleva a la cuestión externa, control externo. Y la actividad que surge para este control externo es una palabra bastante que tiene mucho desafío para el trabajo de auditores y para las autoridades que deciden en los tribunales de cuenta, que es la palabra desconfianza, que sea de gestores o de empresas. Y esta palabra es una palabra que perjudica la actuación de los órganos de control en un nivel más técnico o también en niveles de decisión. Entonces, yo voy a intentar hablar rápidamente alguna visión sobre estos desafíos, estos retos. Yo no me voy a dedicar mucho a las diapositivas para que podamos hablar de algunas cosas que fueron planteadas en las presentaciones anteriores. Me gustaría seguir lo de las diapositivas para generar una discusión al final. En los últimos años, el Tribunal de Cuentas de Unión ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la infraestructura, que es intentar evaluar el desempeño de las instituciones, desempeño de políticas públicas, de oferta de infraestructura, de energía eléctrica, de combustible, petróleo, gas natural, infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura hídricas, hidrovías, en fin, todo lo que le podemos dar el nombre de infraestructura. Este desafío, este reto que estamos enfrentando con relación a la evaluación del desempeño está presente en el reto del gobierno, que es mejorar de políticas y de órganos, que es bastante contundente la necesidad de que nosotros podamos adaptar nuestras acciones e instituciones a la naturaleza y no lo contrario. Esto significa sin duda la necesidad de órganos y de instituciones públicas que mejoren su actuación. Cuando hablamos de recursos hídricos y el sector eléctrico actúa en la parte clave, en el país tenemos un 66% de nuestra matriz energética basada en fuentes hídricas. Es bastante clara la falta de coordinación de diversos órganos públicos, federales, estaduales y municipales. Cuando demuestras la intención de la Unión Europea de que visualice su mapa llevando en cuenta las cuencas hidrográficas y no regiones administrativas, esto sin duda no está definido y seguramente no van a decir en los próximos años, porque es un reto muy grande para los gobiernos. Cuando hablamos de la crisis hídrica, estamos en nuestro país hablando de crisis energética. Y es interesante ver que la energía
va con la inmigración, turismo y consumo humano del agua. En minas, mucha gente habla, no solo en minas, sino que se habla mucho sobre la necesidad de hacer transposiciones, cuestiones estructurales, como fue presentada por la doctora Sinara. El mayor proyecto quizás en este sentido sea la transposición del Río San Francisco y estas políticas de obras de transposición o de obras para llegar a los municipios y tratamiento del agua. Cuando integramos los equipos del área de energía eléctrica, de medio ambiente, de saneamiento, y vamos a hablar sobre la integración de estas políticas, ¿qué es lo que surge? El sector eléctrico lo que afecta la disponibilidad de agua. Entonces, mientras el gobierno federal gasta billones, la política pública como esta, la falta de coordinación puede generar la falta de efectividad. Entonces, sin duda, un desafío, lo que dijo sobre lo de la Unión, que es reforzar los centros del gobierno. Este sí es un reto muy grande para los gobiernos, reforzar el centro de gobierno, que es aquella instancia que de hecho tiene la gran capacidad de coordinar, integrar sus órganos. Esto es algo que tiene un desafío muy grande, y también integrar nuestros equipos. El Tribunal de Cuentas tiene una secretaría que fiscaliza la infraestructura eléctrica, medio ambiente, la otra que hay una fiscalización de saneamiento. Entonces la idea es que podamos unirlas, y cuando los gobiernos unen las instancias, los demás también tienen que hacerlo para que podamos tener una visión integrada de la política. Como dijo la señora Alma, si poluimos el agua en una punta, en la otra también van a sufrir con esto. Entonces, si no hay una visión integrada internamente, perjudica el desempeño del órgano de control. Entonces, esto sí es un desafío, un reto que tiene el Tribunal de Cuentas, y cómo mejor integrar de una manera mejor los equipos y que pueda generar al final una actuación del órgano de control, una actuación mejor. Este es uno de los retos que estamos enfrentando. La evaluación de desempeño de políticas públicas también genera por parte del control externo, porque generalmente esta prestación de servicios públicos o prestación de infraestructura en los últimos años ha sido hecha por concesiones y PPPs, en el sentido más amplio, incluso que involucre concesiones. Entonces, la iniciativa privada tiene cada vez más un actor clave para la infraestructura del país. Cuando los órganos de control entran en la fiscalización del desempeño, ven un contexto que es el de regulación. Es necesaria la independencia de la actividad regulatoria. Entonces, nuestra idea es poder mantener una diferenciación clara, directa y transparente respecto al rol del papel externo, del órgano externo, y manteniendo una cuestión jurídica para que podamos tener inversiones privadas, como dijo Mauro Borges, a largo plazo y de una materialidad bastante relevante. Por lo tanto, la actuación de los tribunales de cuentas en desempeño de políticas públicas en un lugar en que estamos ante concesiones y PPPs es exactamente el reto de evaluar la dosis exacta para mantener el ambiente con una estabilidad política, previsibilidad para los investidores, inversores, y mantener la experiencia del regulador. Más de 20 años el TCU tiene áreas expertas en el control de regulación, desde el proceso de otorga, la viabilidad de proyectos, tarifas que van a remate, otorga. Entonces, sin duda, evaluando también ejecuciones de los contratos de concesiones y PPPs. Pero a lo largo de estos 20 años, la discusión es muy, muy larga
sobre la contribución, el aporte que el órgano de control le da a la estabilidad jurídica, regulatoria, para que los privados puedan tener un ambiente adecuado para hacer inversiones de gran materialidad y que tarde mucho, o sea, una parte para madurar. Esto es algo de 20 años para el Tribunal de Cuentas de la Unión, es algo recurrente y en los últimos años ha sido planteado nuevamente con contratos de concesión, sea de postes de energía eléctrica. Después de 30, 40, 50 años de contratos de concesiones, estamos ante diversos contratos que se están acabando y una vez más los órganos de control van yendo hacia el tema y la inseguridad se va poniendo en la mesa y la actuación sería del control externo, el rol de la seguridad jurídica en búsqueda de un mejor desempeño para el servicio público. Y este sí es un reto de comunicación puesto también por la presidenta del Tribunal de Cuentas de Unión, que es un reto interno nuestro, mejorar la comunicación con la sociedad, con los diversos actores internamente. Cuando vemos nuestra actuación en la línea del tiempo, cuando hablamos de control de infraestructura, pensábamos financiar costes. A lo largo de los años fue y hasta hoy es seguramente diversos tribunales de cuentas de la Unión del Estado. Y el reto siempre fue intentar identificar parámetros referenciales de precios que fueran robustos lo suficiente para evaluar la economicidad de estas obras. Se ha avanzado mucho en la definición de los parámetros referenciales, mucho tenemos que avanzar en muchos sectores y esto es un reto muy grande si todas las energías eléctricas, cuál es el referencial para la turbina, cuál es el referencial para la unidad de saneamiento. Esto es un reto muy grande, identificar que se cree un referencial como este. Pues este tipo de fiscalización en este tipo de acción se ha desarrollado mucho. Por suerte es que en algún momento se dieron cuenta de que era algo oportuno y necesario mitigar hasta la evaluación de desempeño. Y muchas de las unidades del Tribunal de Cuentas se dedicaron a la evaluación de infraestructura. Siempre fue generada una discusión por la gran materialidad involucrada y también en la evaluación de desempeño de aquella política pública de infraestructura por los precarios servicios que se le ofrecen a los ciudadanos. Esta discusión plantea un fruto, una discusión hacia adentro del tribunal. Habíamos pasado por una fase de discusión y ya estábamos en los últimos 10 años preparados para dividir bien esta fuerza operacional. Con la operación Lava-Jato lo que aparece es, hablamos que estaba correcto. ¿Estaba correcto? Siempre tuvimos dificultades para evaluar parámetros de precios. Con la operación Lava-Jato se dice, bueno, esta dificultad me parece que es grande o mucho más grande. La dificultad de los órganos de control es para decir que está todo correcto, todo bien. Está mal. Para decir que algo está bien, siempre tuvimos dificultades. Y con la operación Lava-Jato, esto crece mucho. Esto es porque de hecho puede aplicar los referenciales adecuados. Es correcto porque no puede identificar algo que estaba mal y lo omitieron. Los tribunales de cuentas pasan a recibir una demanda como si fueran un órgano de la policía, del Ministerio Público, que tuviera herramientas para romper sigilo, evaluar aspectos que nosotros no tenemos. No necesitamos tener para desarrollar nuestras funciones, pero ¿qué necesitamos y podemos? Una vez más, poder coordinar acciones entre Tribunal de Cuentas, ministerios públicos y principalmente los órganos públicos que actúan con el objetivo de entregar un buen trabajo para la población y que están en un ambiente de inseguridad
con sus suministradores, y esto no es solo de la Asociación Pública Federal, sino que municipal y estadual. Entonces, ¿cuál sería la necesidad? Juntar esfuerzo, ser más claro con nuestras decisiones, unir herramientas de trabajo, sea en los tribunales de cuenta, dependiente. Lo importante es que los órganos gestores puedan tenerlo, y este es el momento de traer transparencia, diálogo hacia la mesa de manera abierta y transparente para que podamos en algún momento pasar por esta fase post Lavallato. Este contexto es muy relevante para el desarrollo de las actividades de control externo. Yo voy a parar, voy a dejar. La idea era solamente lanzar algunos temas, y la idea es que pensemos un poco para debatir. Gracias. Bueno, y desgraciadamente yo recibí la determinación de la coordinación del evento que no vamos a poder abrir para un debate por el horario. Son las 12:30 y dentro de a las 2 tenemos que estar aquí. Pero el evento ha informado que las preguntas las pueden dirigir al sitio políticaspublicas@efectos.com.br. Me gustaría agradecerle la presentación del doctor Daniel, que de alguna manera, de manera clara y específica, puso plantear el papel del Tribunal de Cuentas de la Unión en la fiscalización de las PPPs, y también agradecer en nombre del Tribunal de Cuentas, del Instituto de Rui Barbosa y de la coordinación del evento, la participación efectiva de todos los conferencistas de este panel, y también vamos a entregar un regalo del evento que la secretaria lo trae, y concluimos ahora este panel. Muito obrigado, doutora Silene. Agradecemos também. Gracias, doctora Silene. Gracias a los integrantes de la mesa. Y ahora vamos a hacer un intervalo para el almuerzo. Volvemos a las actividades a las 14 en el auditorio Topacio. Muchas gracias y buen provecho.